Buenas noches. Mediante este video voy a explicar el análisis de resultados de mi proyecto de investigación. Mi instrumento de evaluación está compuesto de 30 preguntas y yo tengo una muestra de 66 personas. Una vez yo recolecté mis 66 encuestas, esos datos los pasé o los ubiqué dentro de un Excel como lo podemos ver aquí en pantalla. En la parte inferior tengo las preguntas y en el resto de los resultados tengo los datos recolectados en las encuestas mediante números. Me tomé el trabajo de ubicarlos de menor a mayor. Como podemos ver, en edad tengo primero las opciones de 1, después las opciones de 2, las opciones de 3, y así sucesivamente hice con cada una de mis 30 preguntas. Una vez completé este proceso, este mismo Excel fue el que yo pasé al SPSS. Como se refleja en la pantalla, para yo poder pasar estos datos del Excel al SPS, me fui a la parte de archivos. En la parte de importar datos, ubiqué Excel y se me abrió una ventana donde se veían todos los documentos. Busqué cómo tenía guardado mi Excel, entonces le di a aceptar y pasé todos mis archivos, como se pueden dar cuenta aquí. En la parte de nombre ubiqué edad, las preguntas de edad y sexo les dejé con el mismo nombre, pero en las demás preguntas las dividí por las dimensiones. Por ejemplo, en mi primera dimensión tengo 12 preguntas, en mi segunda dimensión tengo 6 preguntas, en mi tercera dimensión tengo 6 preguntas y en mi cuarta dimensión tengo 6 preguntas. En la parte de tipo numérico, en la parte de tipo ubiqué numérico en la anchura 8, en decimales lo dejé con 0 y en la parte de etiquetas, en las preguntas de edad y sexo dejé la misma etiqueta porque es la misma que presento en el formulario de las encuestas. Y en el resto de preguntas ya ubiqué toda la pregunta completa de cada una de las 30 preguntas que yo realicé. En la parte de valores, para ubicar los valores, como puede verse en la pantalla, se desplaza una ventana. Si se ponen esos tres puntitos, me desplaza una ventana donde me indica valor y etiqueta. En la parte de valor ubiqué el orden en el que yo realicé, o sea, estaban las opciones de mi encuesta. Por ejemplo, en este caso tengo 1 igual a 18 a 29 años. Como valor 2 tengo de 30 a 41 años. Así hice con cada una de las opciones que yo presenté en esa pregunta. De la misma forma hice con mis 30 preguntas. En esto yo realicé una escala de frecuencia donde las opciones eran nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre, siempre. De la misma forma que hice con edad y con sexo, ubiqué en valor 1 que referente a la opción nunca y ubiqué este valor 2 y le ubiqué en etiqueta la palabra rara vez. Así lo hice con cada una de las opciones y el orden que yo ubiqué en esas preguntas. En la parte de perdidos, ningunos. En la parte de columnas, 8. En la alineación, siempre a la derecha. En la parte de medidas, las preguntas de edad y sexo están con una medida nominal y el resto de preguntas son con una medida ordinal. Y en la parte de rol se ubicó la opción entrada. Para realizar mi análisis de alfa de Cronbach, me fui a la parte de analizar, escala, análisis de fiabilidad. Aquí se me abrió una pestaña donde yo tenía que pasar las preguntas del lado izquierdo hacia el cuadrante de elementos. Como podemos ver aquí, ya las preguntas fueron ubicadas. Revisé que el modelo fuera alfa y le ubiqué a aceptar. Eh, como resumen de procedimientos, se dio que tengo un número de válidos de 66 y de excluidos ceros. Los excluidos se revisan en la vista de datos. Ahí debemos, una vez que ya pasamos nuestro Excel, debemos revisar muy bien que no haya ni ceros ni guiones para que no nos salgan en el resumen de procedimientos algún excluido, porque eso puede afectar a nuestra alfa. Y en estadísticas tengo un alfa de Cronbach de 991 que se considera positiva. Bueno, para hacer mis correlaciones, yo realicé subgrupos para, de una manera más fácil, poder correlacionar para llegar a mis hipótesis.
Aquí, como se puede ver, tengo el suma total, que fueron todas las preguntas, la identidad de marca, la retención de clientes, que son mis variables, identidad visual, identidad cultural, calidad y satisfacción de clientes, que son mis dimensiones. Para realizar estos subgrupos, yo me fui a la opción transformar, calcular variable, y esta ventana aparece donde en la variable objetivo debemos darle un nombre. En mi caso, yo le puse suma total o el nombre de mis variables o mis dimensiones. En la parte de todos, en el grupo de funciones se escoge la opción de todos, y en funciones y variables especiales se busca la opción de sum, que es para recrear la suma. Le di doble clic y están ahí los grupos que yo quería realizar. Ahora sí, en mi proyecto de investigación yo tengo que realizar los análisis, los estadísticos descriptivos. Aquí me tengo que ir a la parte de analizar, o sea, me fui a la parte de analizar estadísticos descriptivos, la parte de descriptivos, y ubiqué todas mis preguntas, pero mis 30 preguntas, omitiendo la parte de edad y sexo. Entonces, yo pasé todas mis preguntas a la parte de variables, le di clic en aceptar, y como se puede ver, aquí yo tengo mis estadísticos descriptivos de todas mis preguntas. También yo debo realizar como proyecto de investigación el análisis de cada una de mis preguntas junto con sus gráficos. Entonces, de nuevo, en la parte de analizar, fui a estadísticos descriptivos, frecuencia, y fui pasando una de las preguntas que yo quería eh, analizar. Aquí vamos a pasar mi primera pregunta, y en la parte de gráficos, porque necesito que el programa me arrojara los gráficos, me fui a la opción de gráficos, en gráficos de barras, y en el valor del gráfico le doy qué porcentaje. Continuar, aceptar, aparece el estadístico que tenemos como válido 66 y perdido 0, o sea que no tenemos ningún incluido. Y en la primera pregunta nos dan las opciones de cuántas personas respondieron algunas veces, casi siempre, siempre, y el total de todas esas preguntas, que al final me darían 66. Y aquí podemos ver el gráfico de barras donde se especifica los datos que se arrojaron arriba. Aquí también, para que me arrojaran los porcentajes, tuve que editar los gráficos, y es dándole doble clic, y ahí se abre otra pestaña donde me permite ubicar los porcentajes y modificar color, modificar la profundidad, la sombra, todo. Ahora, para realizar mis hipótesis, tanto general como específica, me fui a la parte de analizar, correlacionar bivariadas, y ya no pasaría una a una vez preguntas, sino que directamente con los dos grupos que yo realicé. Por ejemplo, aquí tengo identidad de marca y retención de clientes, que son mis variables, y es lo que voy a hacer mi hipótesis general. Yo trabajé con Spearman y verifico que diga bilateral y pongo aceptar. Y como se pueden dar cuenta, aquí está la correlación, donde tenemos una correlación de 953, que también se considera positiva. Y es una correlación alta. Como nos podemos dar cuenta, aquí en este archivo Word ya tengo mi hipótesis general, que fue lo que me arrojó el SPS. Tengo también la prueba de hipótesis específica 1, que también podemos ver como un valor alto. La hipótesis específica 2, que también tiene un valor que sobrepasa el 9. Tenemos la hipótesis específica 3, que es con un valor de 894. Tenemos la hipótesis específica 4, que también tiene un valor de 9. Y en mi proyecto de investigación también tenemos que realizar una relación de dimensiones de identidad de marca y retención de clientes, que son mis variables, independientes y dependientes. Y aquí este cuadro, de la misma forma que correlacioné mis hipótesis, tuve que todos esos subgrupos, en la parte de correlacionar, todos esos subgrupos los pasé a la variable Z, y ahí fue que arrojó este cuadro donde se especifica de manera general todas mis hipótesis. Esos han sido mis resultados de mi proyecto de investigación. Gracias.